Hola amores, bienvenidas a un nuevo vídeo. Como veis en el título, hoy os traigo el presupuesto para el mes de abril. Antes de empezar con el vídeo, como siempre, daros las gracias a todas las personas que os vais suscribiendo al canal, a todas las que estáis desde los inicios, de verdad, mil gracias. Y si acabáis de caer a este vídeo, comentaros que si os gusta este contenido le deis mucho cariño, dejéis un comentario en cada uno de los vídeos, eso me ayuda a saber que estáis ahí, que seguís estando ahí. De verdad que con un simple corazoncito, con una simple estrellita, hace mucho, sobre todo para mí, para saber que le estoy hablando a alguien y que alguien está al otro lado. Así que no os cortéis en dejar aunque sea cualquier cosita. Hay gente que siempre me deja cualquier frasecita sencillita o cualquier emoji y eso de verdad se agradece muchísimo de todo corazón. Y si aún no estáis suscritos, pues que os suscribáis para que poquito a poco este canal le llegue a más y más gente, además de compartirlo si creéis que le puede ayudar a los demás. Decid también que tengo una página de Buy Me a Coffee en la que me podéis invitar a un cafecito de vez en cuando desde un simple eurito y que poquito a poco las personas que vayáis haciendo esa aportación de verdad apareceréis en los siguientes vídeos que vaya publicando, nombradas por aquí abajo, simplemente a modo de agradecimiento por ese cafecito al que me hayáis invitado o simplemente por formar parte de la membresía de ese canal en la que podéis acceder a plantillas de ahorro, presupuestos mensuales y demás cositas que voy colgando, y también os podéis hacer miembros de este canal, por lo que os dejaré todos los enlaces que puedan ser de vuestro interés aquí en la cajita de información para que le echéis un ojito. Y ahora sí que sí, empezamos con el presupuesto del mes de abril. Como cada mes, lo primero que hago es hacer un repaso de los gastos del mes en curso y después pasaré a preparar el presupuesto del mes de abril. Antes de empezar lo que es el repaso de los gastos, comentar que este mes finalmente me he dado de baja de Kindle, por lo que es una factura que no se me va a cobrar, y en cuanto a gastos mensuales se me han quedado en 62 euros, por lo que me quedarán 10 euros extras por el tema de la factura que no voy a pagar. Dicho esto, paso hacer la revisión de los gastos, poquitos gastos, por suerte. Un día que fui al cine me fui a hacer un café en Starbucks, me apetecía, me gasté 5 euritos. Otro día, porque lo necesitaba, hice un pedido en HSN. Como sabéis, las compras que hago online, y si no lo sabéis os lo cuento, a veces o las pago con la tarjeta de crédito para que se me cobren al mes siguiente, o me preparo la cesta y pongo el dinero en el banco antes de hacer la compra. En este caso fueron 30 euros. Os dejo en la cajita de información siempre un código en el que si hacéis una primera compra utilizando este código os descuentan, no sé si 5 euros o un 5%, no me acuerdo, pero que lo tengáis en cuenta por si os interesa el tema de la suplementación y demás y podéis aprovecharos. Os lo dejo en la cajita de información, como siempre. Una factura de teléfono. Este mes también os voy a dejar un código en el que si os interesa cambiaros de compañía o echarle un ojito a esta compañía, a Simyo, por temas de recomendaciones os regalan dinero o gigas los primeros meses y demás, y además a mí también, por lo que si de verdad os interesa, ahí lo tenéis también, os lo dejo, ya que bueno, pues si vosotros ganáis, pues yo también voy a ganar, y si queréis lo usáis. Si alguien se está planteando a lo mejor economizar en su factura de teléfono, para mí esta compañía es muy barata y creo que tienen un buen servicio. Nunca he tenido problemas. Otro día me fui a comprar 4 cositas en Mercadona y me gasté los 9 euros que tenía por ahí sueltos en la cartera, en el sobre de compras de supermercado. Y yo no sé si os pasa, pero aquí un pequeño inciso, me fui a comprar café y estuve mirando precios y sale más a cuenta comprar 2 paquetes de café molido que un paquete de 1 kilo de café en grano. Entonces yo pienso, ¿cómo puede salir más a cuenta el empaquetado, el envasado
de 2 paquetes antes que el de 1 en grano, que simplemente echas el grano y ya está. Claro, yo pensé, digo, eso quiere decir que el café molido, vete a saber de qué calidad es para que el café en grano te salga más caro, porque además también tienes que gastar dinero en moler ese café. Por lo que si alguien tiene una teoría o si sabe alguien el motivo... Un segundo. ¿Qué pasa? ¿Un camión? Si alguien sabe el motivo de por qué el café en grano es más caro que 2 paquetes de... O sea, quiero decir, los 2 paquetes son de 500 gramos cada uno. Te hace 1 kilo y sale más barato ese café molido con su envasado, con su molido, que un paquete de 1 kilo de café en grano, que lo tienes que moler. Entonces, es que yo no lo entiendo. Si alguien sabe el por qué, por favor que me lo deje en comentarios, porque no lo entendía, te lo juro. Y luego, a los 2 días, subieron el precio del café, que dije, menos mal, que lo he comprado antes. En fin, yo con mis dramas. Ese día me hice un pedido también a Nike, aprovechando que salía y tenía la cestita ya preparada para hacer una compra. Tenía que comprarme unas bambas, las que tenía del año pasado las tengo destrozadas, estaban destrozadísimas, por lo que aproveché una oferta y me salieron 2 pares de bambas por 90 euros. Están muy cookies, supongo que igual en algún blog os las enseño. Después me cogí unos billetes para irme de viaje, 175 euros, la factura de la nube de iPhone, el Apple Music, otra línea de teléfono que también pago yo. Después hice un pedido de protectores solares, un par, tres protectores solares, uno con color y 2 normales, porque bueno, empieza el buen tiempo, se nota que está apretando ya cada vez más el sol, entonces pues ahora ya estos meses, ya que además me estaba quedando sin protector solar, por eso necesitaba unos protectores solares nuevos para esta temporada, así que pues me lo compré. El gimnasio, Disney Plus y Netflix. Los gastos de este mes han sido un total de 401 euros. En facturas eran 62 euros, en gastos reales 339 y debería salir la suma. Oli, ¿no me suma? No, el mínimo no. Yo quiero la suma, 401 euros. Vale, está todo correcto, cuadran tanto las facturas como los gastos, no me he dejado nada por ninguna parte, eso es bien. Y ahora paso al presupuesto para el mes de abril. Como veis aquí, este mes he cobrado bastante bien, me he sorprendido hasta a mí misma, la verdad que me esperaba cobrar mucho menos, vale que siempre me pongo lo de cobrar los 1.200 euros, pero igual me esperaba lo mismo que el mes pasado, pero no, han sido 200 euros más y bueno, pues bienvenidos que son. Y además este mes también voy a cobrar, bueno, he cobrado 90 euros por YouTube, así que 1000 gracias de verdad, o sea, sin vosotras, sin vuestras visualizaciones, sin vuestras recomendaciones y demás, esto no podría ser posible, así que de verdad, de corazón, gracias. Lo digo siempre, pero es que es así. Si no, pues yo no podría cobrar este dinero. Y me gustaría hacer como la última vez que cobré de YouTube, unos sorteos, seguramente que sean más que el mes pasado, pero me gustaría saber qué tipo de sorteos os interesarían en el canal, si se pueden llevar a cabo, claro, o sea, no le pidáis peras al olmo. No sé, algo que os gustaría, aparte de carpetas de ahorro, lo que sea, no sé, algo que yo pueda afrontar y que os pueda dar a vosotras, a algunas de vosotras y de vosotros. Hablo en vosotras porque el 90% de las seguidoras son mujeres, así que la mayoría pues sois as. Pero si hay algún hombre en la sala, que no se me ofenda, simplemente es la generalización, la hago en femenino. Ya mis disculpas, pero es lo que hay. Entonces, decidme en comentarios qué os interesaría o qué os gustaría, qué os haría gracia, qué os haría ilusión que os pudiese regalar haciendo un sorteo. De las ideas que me deis, pues yo haré una valoración y veré si es factible o no lo que me propongáis. Y entonces en los próximos meses, de cara a, no sé si a lo mejor la segunda quincena de abril o de cara a mayo-junio, pues tendremos unos nuevos sorteitos bien frescos, gracias a vosotras, por supuesto. Para mí este dinero es un extra, por lo que
quiero compartirlo con quien pueda, por supuesto. Por lo que en cuanto a ingresos totales, en principio, y no espero ningún otro dinero, claro, en cuanto a ingresos totales son unos 2.030 euros para preparar el presupuesto. De las facturas mensuales, este mes tampoco espero recibir nada de Amazon, de ninguna de las suscripciones a productos que tengo en Amazon, por lo que no tendré ningún gasto. Una de las líneas de teléfono, la nube de iPhone, el Apple Music, la otra línea de teléfono que he tenido que aumentar en cuanto a gigas. Yo no sé si el 5G o algo hace que se me consuman más rápido los gigas, por lo que he aumentado un poquito la tarifa. Los 40 euros del gimnasio, 5 euros de Podimo. En principio este mes ya me empezarán a cobrar el pago mensual de Podimo. Es una plataforma que me está gustando mucho, estoy descubriendo audiolibros, estoy descubriendo bastantes podcasts, además que bueno, simplemente me hice la cuenta por el podcast de True Crime de sectas que tiene Marta Caballero, por lo que ya con eso yo ya le pago a ella simplemente, y aprovecho y lo utilizo para escuchar libros y demás, y entonces me está gustando mucho la aplicación. He cambiado el Kindle por esta, puede ser, pero me sale a la mitad, así que de momento me compensa. Disney Plus, que comparto, y Netflix, que también comparto. Por lo que en principio los gastos fijos mensuales, las facturas fijas mensuales que me pasan por el banco, harán un total de 70 euros. Esto, como siempre, lo tengo que actualizar, tengo que hacer la suma con lo que haga de relleno y lo que me queda de los sobres en cada una de las categorías y demás. A esto no le hagáis caso hoy por hoy. Esto ya es algo que hago detrás de cámaras, por lo que ya, sin más, voy a empezar a preparar el presupuesto y ver cuánto dinero tengo que sacar del banco. Este mes he estado controlando, más bien haciendo como un estudio de mercado sobre el dinero que me gastaría a nivel mensual en comida si yo pagase la comida. Para quien no lo sepa, yo estoy actualmente, por cosas de la vida, en casa de mis padres. Mi intención no es quedarme aquí, bueno, o sí, no sé. Yo hago mis planes y luego pues la vida pasa. Entonces, en un principio sí que les daba dinero para gastos de comida y gastos de mi estancia, pero me dijeron, chica, déjalo, guárdate ese dinero para cuando tú te vayas, así que, pues bueno, tampoco insistí. ¿Qué vamos a hacer? Son los papás. Por lo que este mes he pensado que estaría bien calcular más o menos el consumo que yo tengo en cuanto a alimentación, simplemente a nivel alimentación, para hacer una previsión de el día que pues yo me vaya, el día que tenga que guardarme un dinero, sacar un dinero para esas compras semanales. Entonces, igualmente, me parece que esto está mal. Voy a hacer una consulta. Vale, hice muy mal los cálculos y es que había hecho una media de unos 70 euros en cuanto a alimentación. Yo soy una persona que tiro mucho de básicos, no soy de experimentar ni hacer recetas súper elaboradas. Además, con el tema de estar en cetosis o la dieta cetogénica, pues quieras que no, siempre vas tirando al final de lo mismo, y yo no me canso de comer las mismas cosas siempre. Si me gustan, las disfruto, y además pues me quito el tener que pensar en ahora qué como, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Además como 2 veces al día, por lo que pues mejor que mejor, al menos para mí económicamente. Como 2 veces al día porque hago ayuno intermitente además también. Pero bueno, la cosa es que hice una media de unos 70 euros, más bien 70 semanales. Entonces no sé por qué mierdas puse aquí 120, porque realmente serían 280 euros. Así que pues voy a sacar del banco los 280 euros que inicialmente gastaría de media en compras semanales. Sé que este dinero no se va a gastar, pero quiero hacer la práctica de adaptar mis gastos a unos hábitos de consumo regulares. O sea, sé, teniendo en cuenta si yo pagase mi comida. En transporte, 50 euros también, como siempre, para llenar el depósito. En diversión, me parece que lo voy a dejar en 20 euros. Vamos a priorizar gastos y categorías. Vale, entonces,
En cuanto a comida, me propuse poner 30 euros. Bueno, yo siempre en esta columna lo que hago es un aproximado de a lo mejor de lo que me gustaría poner en cada una de las categorías, pero simplemente pues a modo de, pues aquí pondría esto y tal, no sé qué, pero bueno, que no quiere decir que vaya a poner eso, pero bueno, para, no sé, hacer mis redondeos, hacer mis cositas. Entonces me propuse 30 euros para redondear el pico, tener, me parece que 200 euros en el sobre de comida de mi gata. Voy a ver si es verdad. Sí, para tener 200 euros. Así que voy a poner 30 euros y ya hasta que no le vuelva a hacer un pedido, en principio no tengo que rellenar ese sobre más. De momento, igualmente también, perdón, voy a priorizar estas categorías de aquí. Emergencia para mí, hoy por hoy, uy, que me he ido muy para abajo, ¿no? Emergencia, hoy por hoy está cubierto. 6.000 euros en el banco. En Hacienda voy a sacar, hice el cálculo de 1.900, un 25%, no, un 15%, perdón, un 15% de 1.900 para invertir y creo que lo hice bien. A ver, dame un segundo también. Y me salió 285 euros, así que eso es lo que voy a poner en el fondo de inversión. Para Hacienda voy a poner 100 euros más y en el ordenador, ya que no me están cobrando el importe que yo había pedido que me cobrasen, voy a poner los 140 euros extras que me había propuesto que me cobrasen, pero no lo están haciendo. Así que de momento me quedan 710 euros, que como siempre digo, me gusta tener unos 50 euros de margen en mi banco por si tengo que hacer algún pago de imprevisto con la tarjeta y no llevo efectivo. Por lo que seguimos priorizando. Y en suplementos, ahora mismo me parece que tengo, a ver cuánto tengo, que no me acuerdo. En suplementos tengo 40 euros. Me había propuesto los 50, los 10 para llegar a 50, pero voy a poner 20 para tener 60 de presupuesto. En aprendizaje voy a poner 50 euros también. ¿Qué más? Me gustaría priorizar. Esta categoría la voy a acabar suprimiendo porque de momentos que no la rentabilizo, no salgo los fines de semana, no estoy teniendo esas escapadas que me apetecería tener o que tenía en mente, porque ya el simple hecho de salir un fin de semana a lo que yo tengo en mente a lo mejor son 200 euros, por lo que voy a priorizar y voy a poner dinero, voy a poner el dinero que hay en la categoría de fines de semana en viajar, y aquí voy a poner los 100 euros que tenía pensados y en regalos otros 50 euros, ya que este mes tengo varios cumpleaños también y todavía debo algún que otro regalo del mes pasado. En cuidado de mi gata voy a poner 20 euros para redondear a 750, lo que es el sobre. Esto creo que son 280. Voy a poner también 20 euros para tener 300. ¿Cuánto me queda? 450. En contenido voy a quitarle como ese 10% de lo que he cobrado. Bueno, le voy a quitar 10 euros de lo que he cobrado para dejarlo, para incluirlo como en Hacienda. Y voy a sacar 80 euros para hacer el sorteito o lo que me propongáis. ¿Qué más? 300, vale, me gustaría priorizar también estas categorías y voy a poner, a ver, voy a poner 100 euros, venga, lo que me había propuesto. Y en decoración, que también está un poco, vaya, 190 todavía, vale, que serían 140. Lo que me quedaría todavía, 100 euros voy a poner 50 euros por aquí. Mira, 50 en tecnología y si pongo los 30 serán 60, por lo que 10 euros todavía puedo reubicar. A ver, me parece que en Navidad no voy a priorizar. Mira, voy a poner 30 y 10 en Starbucks. Voy a priorizarme a mí misma. Y 50 euros. Vale, ahora
voy a hacer el desglose de lo que quiero sacar del banco y enseguida vengo. Si no me he dejado nada y lo he hecho bien, que esto puede ser que no, del banco debería sacar 1.180 euros. A ver si la suma también me sale bien. 1.180 euros, que no son pocos. El dinero de viajar, que lo he apuntado por dónde está. El dinero de viajar, lo que voy a hacer es una transferencia a la cuenta que tengo para poder pagar con tarjeta y demás, y simplemente iré con la tarjeta y pagaré para tener también el registro de todos los gastos y no tener ningún problema. Por lo que este mes, como digo, si lo he hecho bien, debería sacar 18 billetes de 50, 11 billetes de 20 y 6 billetes de 10, un total de, como he dicho, 1.180 euros. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Lo dicho, dejadme en comentarios qué queréis que haga como sorteo para los próximos meses debido al ingreso que he tenido este mes gracias a todas vosotras. Si os ha gustado este vídeo, dadle mucho like, compartidlo y suscribiros si aún no lo estáis. Y agradeceros de todo corazón el tiempo que dedicáis a visualizar estos vídeos. De verdad, mil gracias. Yo no tengo nada más que añadir, así que os deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida. Y nos vemos en la próxima. ¡Mua! Hasta luego.